Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer este neceser. Lo hemos realizado con tela waffle o nido de abeja. Es un tejido ligero, muy fresco, es fácil de coser y la verdad es que ahora se están llevando mucho este tipo de neceseres. Es un neceser cuadrado y es muy fácil de hacer, ya lo veréis. Los materiales que necesitaremos: tejido forro impermeable para el interior y tejido waffle que le hemos puesto entre tela rígida para que tenga un poquito más de cuerpo. Las medidas son 40 por 50, esto es 50 y esto 40 centímetros. Luego la cremallera un poquito más de 40 centímetros y como detalle, si queréis, podéis coser una etiqueta. Tenemos varios modelos en nuestra página web, la que os guste más. Para empezar, lo primero que vamos a hacer será colocar la cremallera. La enfrentaremos con la tela waffle y encima pondremos el forro impermeable y realizaremos una costura recta con la pata de cremallera. Sobre todo, siempre os recomiendo que la utilicéis porque os quedarán mejor. La cremallera es un poquito más larga y así también será más fácil de colocarla. Y luego haremos una puntada por encima al filo para que nos queden las telas bien sujetas y la cremallera al abrir no se enganche, que esto a veces pasa y no es lo más recomendable. Ahora colocaremos el otro lado, doblamos la tela y por el otro lado doblamos el forro impermeable. Si os fijáis, siempre se enfrentan las mismas caras, tela con tela y forro con forro. Y aquí exactamente igual, una costura recta para colocar la cremallera. Lo vais colocando bien, podéis colocar alfileres, lo que os sea más cómodo. Y luego le daremos la vuelta y colocaremos, y realizaremos también una costura al filo. Vamos colocando bien la tela para que nos sea más fácil y ya hemos realizado la costura. Ahora lo que haremos será buscar la parte central, que la marcaremos con un alfiler. Podéis realizar un pequeño corte. Yo prefiero siempre colocar un alfiler por si acaso. Y luego lo que haremos será colocar la medida del alfiler con la cremallera. Sujetamos con alfileres para que no se nos mueva y realizaremos una costura recta a cada lateral. Nos aseguramos que la cremallera quede plana, quede bien colocada y haremos lo mismo en el otro lado. Cortamos el sobrante de la cremallera. A continuación vamos a dibujar un cuadradito para hacer las bases del bolso. Tenemos que hacerlo a partir de la línea de costura, no de la tela, la línea de costura, ¿veis? Aquí donde marca el 8. Y entonces realizaremos un cuadrado, podéis hacer 7 por 7 u 8 por 8. Lo dejamos así. Si os fijáis, en función del cuadrado que hagáis, os tendrá una forma distinta. El rosa es más cuadradito, el beige es más alargado. El beige tendríais que hacer un cuadro de 7 por 7. Cuando tenéis los cuadrados, recortamos justo por la medida. Y ahora, antes de coserlos, lo que haremos será con una tira de forro impermeable realizaremos o forraremos esta costura para que no se vea. Si os fijáis, es una tira más larga, pero colocamos por detrás el sobrante, o sea que doble, que quede totalmente la tira girada. Y de la vuelta colocamos alfileres y realizaremos una costura al margen normal o incluso un poquito más para que quede escondida la puntada anterior. La costura la hacemos a 1 centímetro más o menos en ambos lados. Y ahora es tan sencillo como al sacar los alfileres y levantar nos queda ya la tela bien colocada. Ahora tan solo hemos de doblar y volver a doblar y ya nos queda perfecto, listo para
colocar, realizar una puntada al filo y nos queda bien por ambos lados. Repetimos lo mismo para el otro extremo. Si os queda un poquito más de trozo o el final o no, no importa porque quedará escondido. Es para que el margen también quede bien cerrado. Muy bien. Y ahora sí que es el momento, con las esquinas que antes hemos recortado, las juntamos de este modo y realizaremos lo mismo, una costura para que nos queden bien sujetas. Tiene que encajar perfectamente. Colocamos alfileres y ya lo tenemos. La costura a máquina normal, doblamos un poquito la parte central y ya cortamos los hilos y lo mismo para el otro extremo, bueno, para las cuatro esquinas. Tenemos esta, ya es la última. Y ahora realizaremos lo mismo que hemos hecho anteriormente, con otro trozo de forro impermeable de unos 4 o 5 centímetros, pues volveremos a cubrir la misma esquina. Lo único que aquí hace un poquito de curva, es en diagonal, no pasa nada, colocamos igualmente la tela que gire, que dé la vuelta por detrás, colocamos alfileres o pinzas, lo que os sea más cómodo. Repetimos lo mismo en las 4 y realizaremos una costura. Aquí volvemos a doblar. Aquí tendréis que doblar como un poquito en diagonal para que quede bien recta. Al ser más larga, pues primero hacemos un lado, luego el otro, pero quedan muy bien colocadas y exactamente lo mismo. Realizamos una costura por encima y ya la tenemos terminada. Repetimos lo mismo para los 4 lados. Y queda perfecta sin costuras vistas. Y ahora ya solo nos falta darle la vuelta y colocar algún detalle. Si queréis, bien podéis colocar algún adorno, un charmo, un colgante en la cremallera o una etiqueta para que quede así más bonita, más diferente. Esto ya a vuestro gusto. La colocamos bien y ya la tenemos. Esperamos que os haya gustado, que os animéis a hacerlo como siempre y no olvidéis suscribiros para estar atentos a todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias.